Hola, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes hoy miércoles en este tema del cual has escogido que hoy estamos hablando sobre el manejo de emociones. Es un gusto presentarme. Soy Milady Ángel, psicóloga especialista en psicología de la salud y conferencista. Es para mí un honor estar aquí hoy acompañándolos para que juntos hablemos de las emociones. Todas estas emociones que tenemos que a veces no sabemos cómo identificar o interpretar. Estas emociones hoy realmente necesitamos ser conscientes cuál es mi estado emocional, por cuál me inclino más y cuál me hace ser feliz. Es por eso que hoy vamos a hablar, sin más preámbulo, de qué son las emociones. Las emociones, indiscutiblemente, son unas reacciones físicas orgánicas que surgen a partir de un pensamiento positivo o negativo. Estas reacciones son de manera innata, son influenciadas por situaciones externas o situaciones internas a causa quizás también de nuestros conocimientos previos de qué es una emoción, por lo cual las emociones no son malas, aunque para muchas personas y de forma cultural se habla que son negativas, pues les cuento que no es así, son positivas. Estas me ayudan a anticiparme ante alguna situación física o emocional pendiente por enfrentar. Y si quizás hoy este tema es súper interesante para ti, te invito para que por favor tomes nota de las preguntas que quieres que resolvamos en este espacio, porque al final vamos a dar este ejercicio, vamos a dar ese espacio pertinente para que tú hagas las preguntas de las cuales son tan importantes en este tema. El manejo de nuestras emociones es algo de lo cual nosotros debemos empezar a manejar, incluso desde nuestros primeros años de vida, como lo dice el doctor Daniel Goleman. Él nos enseña que las emociones vienen arraigadas totalmente desde la inteligencia emocional. Tema que también quiero poner a debate para quizás la próxima semana, pero ustedes eligen. Entonces, realmente cuando yo soy consciente de mis estados emocionales, de por qué quizás tengo miedo, o quizás porque estoy feliz, o quizás porque estoy triste, o quizás la más común, estoy enojado. Cuando yo soy consciente de estos estados emocionales, a partir de ahí le doy ese comando a mi cerebro de por qué me siento de esa manera y empiezo a regular si tiene o si no tiene importancia. Y es por ello que quiero hoy realmente empezar por este estado emocional de alegría. Quizás muchos vieron esta hermosa película de Disney Intensamente, la cual nos enseña desde una manera muy didáctica de que existen las emociones y que indiscutiblemente necesitamos regularlas y necesitamos manejarlas. Y a veces es difícil hacerlo. ¿Pero por qué se vuelve difícil? Porque no queremos darle el comando a nuestro cerebro de manera consciente de que existen. Pero hoy eso va a cambiar. Vamos a cambiar este chip y vamos a entender que la emoción de la alegría es algo que yo quiero estar evocando todo el tiempo, porque es placentero, porque es algo que me genera esa tranquilidad, porque me genera esa paz interior y es algo por lo cual yo quisiera incluso estar replicando continuamente, ¿sí? La alegría es eso que me permite como sentirme motivado, que aunque esté lloviendo, que aunque tenga dificultades o coyunturas en mi vida, pues no importa, porque la alegría, ¿sí? La esperanza de poder lograr y cumplir los objetivos es más fuerte que quizás las cosas externas, como lo hablábamos ahorita, me puedan afectar. Por eso la alegría va muy arraigada del bienestar. Recuerden que para nosotros los profesionales de la salud mental, tu salud mental siempre será lo más importante. Adquirir este bienestar es necesario. Por eso invitarlos a los procesos de psicoterapia. Recuerden que ir a psicoterapia no es porque estén locos, eso es un contexto de manera cultural. No, todo aquel que viene a psicoterapia es porque levanta la mano, porque es consciente, porque es una persona valiente que acepta lo que está sintiendo y necesita herramientas, porque eso somos nosotros los psicólogos, somos entrenadores de mente y corazoncito. Y lo que buscamos es dar herramientas para que puedan fortalecer su salud mental, puedan fortalecer su inteligencia emocional. Entonces la alegría, creo que hoy somos conscientes en qué momento hemos estado felices y el porqué de esa felicidad. Ahora bien,
hablemos de esta que es muy particular, que es la tristeza. Y aunque nos han hablado que cuando estamos tristes es algo negativo, es algo que incluso caemos en una tendencia errónea y se dice, si estás triste, estás depresivo. Ojo con esto, no porque tengas esta emoción de tristeza, es porque ya estamos diciendo que eres una persona depresiva. Para ello hay que pasar por algunos procesos de valoración en psicoterapia. Nunca, igual cuando te automedicas, tampoco te diagnostiques, porque pues no es bueno para tu salud mental. Cuando estamos tristes, pues indiscutiblemente es un bajonazo que llega a nuestra vida. Sentimos que como que nuestro estado de ánimo no es el mejor y nos sentimos, la verdad, como que sin ganas de nada. Pero, ojo, porque esta nos está permitiendo, quizás muchos le llamen toque fondo, y quizás este tocar fondo lo que hizo fue reconectarte, te activó. ¿Para qué? Para encontrarte contigo mismo, contigo misma y decir, necesito realmente entender que tengo una tristeza, pero que ella no va a ser el protagonismo de mi vida. Y aquí, cuando tenemos quizás pérdidas amorosas, cuando tenemos pérdidas de seres queridos o quizás de una mascota o quizás hay una frustración por algo y viene esta emoción tan importante que es la tristeza, le damos ese protagonismo o le damos ese permiso de manera general y absoluto, pues evidentemente caigo en un factor de riesgo, el cual si no le presto atención y no le doy la adecuada importancia, pues ahí sí se van a desencadenar enfermedades mentales. Y recuerda que eso es lo que queremos evitar desde los procesos de psicoterapia. Entonces, la tristeza es una segunda emoción, de lo cual también es positivo. Hablemos del miedo. Cuando hablamos del miedo, hablamos de que quizás es algo por lo cual quiero salir corriendo. Y hablemos que el miedo es algo por lo cual activa automáticamente todos nuestros sentidos. Recordemos que nuestros 5 sentidos, estamos hablando de nuestra audición, nuestra visión, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto, se activan. Y esto, aunque lo vemos de manera negativa, no lo es de manera positiva, porque me está anticipando ante alguna situación. No sé si quizás en algún momento, y muy seguramente sí, han estado en un espacio donde tienen una buena iluminación y de un momento a otro se fue la luz. Automáticamente, por ese segundo, vemos todo totalmente oscuro, pero llega unos segundos adicionales donde nuestra pupila empieza a dilatarse y empezamos a visualizar las formas de lo que está en nuestro entorno. ¿Y esto por qué sucede? Porque automáticamente la información de miedo llegó a mis sentidos, los activó y me está diciendo, debes de estar precavido. Entonces, la verdad lo que hace es activarnos para no estar en una zona de peligro. Entonces, el miedo se presenta mucho, especialmente cuando estamos en esta zona de confort. Cuando quiero como que seguir acá, nada me incomoda, pero cuando yo quiero cumplir otras metas o quiero cumplir otros objetivos que requieren de gran esfuerzo, la primera emoción que se activa es el miedo. Y este miedo es el que me pone excusas, es el que automáticamente empieza a identificar como que no, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sirvo para esto. Y ojo, esto también es un factor de riesgo que deteriora tu salud mental. Entonces, el miedo también es positivo. Hablemos ahora del enojo. El enojo, esta emoción tan particular que creo que todos indiscutiblemente la hemos vivido. El enojo hace parte de nuestros estados emocionales, pero acá hay algo importante que tenemos que definir. Recordemos que existe el enojo y la ira. Cuando yo estoy en enojo es cuando yo acumulo estas injusticias, estas agresiones y estas situaciones que no me agradan. Y cuando quizás acumulo en un frasquito toda esta situación, todas estas coyunturas, pues viene un detonante, viene una bomba de tiempo y explota en el momento menos esperado y viene este concepto de la ira. Cuando yo estoy en ira, tal cual como esta furia aquí en esta imagen, vemos que no hay un control de expresión, no hay un control de su propia emoción. ¿Por qué?
Porque está diciendo, está verbalizando lo que quizás no debería de verbalizar. Entonces aquí es importante que controlemos esta emoción, porque en esta emoción a veces decimos lo que no debemos de decir, rompemos lo que no debemos de romper, hacemos lo que no tenemos que hacer y luego nos lamentamos, ay, ¿yo por qué hice esto? Entonces es sumamente importante que cuando estés en esta emoción de enojo puedas regularte, puedas realmente reconocer que cuando llego a la ira, pues esto no me va a ayudar. ¿Por qué es positiva y no negativa el enojo? Porque esta me va a permitir expresarme adecuadamente. Pero ojo, tengo que ponerle límite, freno de mano, para que no tengamos que llegar a la ira. Recordemos que a veces confundimos un poco algunos conceptos, especialmente cuando hablamos de carácter y temperamento. Y les quiero compartir la diferencia de los dos. Cuando hablamos de carácter es cuando yo tengo un buen manejo de mi inteligencia emocional y puedo tomar esas decisiones en cuando digo sí, es sí, cuando digo no, es no. Cuando hablo de temperamento es cuando yo necesito controlar este estado emocional, especialmente el enojo, para que no llegue a una ira. Y a veces creemos que el carácter es cuando mezclo el estado emocional y así no es. Entonces, para no confundirnos, ¿qué es el carácter? Es cuando yo tomo decisiones con seguridad y el temperamento es cuando yo regulo mi enojo, lo regulo tanto que le pongo ese límite que no permite que llegue a una ira. Entonces, esto es sumamente importante para que ustedes se lleven en esta noche. Tenemos otro estado emocional que es el desagrado. Y el desagrado quizás, pongo un ejemplo, es algún alimento que no te gusta, ¿sí? O quizás alguna actividad. Pero ojo con el desagrado, porque el desagrado es la fiel, auténtica copia de lo que tú estás pensando, pero lo estás expresando en tu lenguaje no verbal. El desagrado es útil, pero debemos de saberlo manejar. ¿Por qué? Porque me permite estar alejado a alguna situación, algún alimento o algo que no me agrada. Pero debo de tener mucho cuidado porque si no voy a lastimar a las personas del entorno. Entonces es importante que seas tú quien domine a todas estas emociones y no ellas te dominen a ti, porque las emociones son muy inteligentes. Realmente ellas están dentro de nosotros, pero siempre quieren sacar ese protagonismo y salir a relucir. Y pues qué malo es que tengan que ver una mala cara, un mal comportamiento, cuando nuestro lenguaje corporal habla por sí solo. Entonces es sumamente importante y necesario que podamos controlar y que podamos manejar nuestras emociones. ¿Y por qué y cómo hacerlo? ¿Cómo puedo yo fortalecer mis emociones? ¿Sí? Porque pues quizás esto es algo netamente necesario e importante. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es entender mis emociones. Cuando yo me tomo ese tiempo para reflexionar, para sentir lo que realmente estoy sintiendo, pues esto me va a permitir, digamos que hacer un trabajo propio en el cual reconozco por lo que estoy pasando. Y aunque a veces como que no quiero reconocer y a veces como que me arrepiento o demás, no, aquí lo necesario es que tú identifiques que sí existe un problema, de que si quizás todo el tiempo estás enojado, existe esa coyuntura y que es importante llegar al fondo del por qué vives estresado, por qué vives enojado. Quizás hay una herida emocional, quizás alguien te hizo daño y no has cerrado ese ciclo de perdón, pero por algo estás enojado. Estás enojado contigo mismo, estás enojado con la sociedad, estás enojado incluso desde una espiritualidad. ¿Por qué estás enojado? Y aquí lo que necesitamos identificar es el por qué. Llegar, como lo decía ahorita, llegar a ese fondo y buscar una estrategia, ¿sí? Nuestras emociones se deben de expresar diariamente, ¿sí? Y para esto necesitamos solamente 10, 20 minuticos en la mañana, en la tarde y en la noche, y preferiblemente después de tomar alimentos. Esto nos ayuda realmente a encontrar esa calma, a poder identificar qué es lo que me está pasando. No sé si les ha pasado en algún momento de sus vidas que estoy en un estado emocional, pero no sé en cuál. Es por esto, porque hemos perdido esta noción, ¿sí? Y hoy yo los quiero invitar de corazón para que volvamos a lo básico y podamos reconocer
que cuando yo acepto y reconozco que necesito trabajar y manejar mis estados emocionales, pues voy a poder tener mi segundo paso y es practicar la escucha activa. Cuando yo hablo de la escucha activa, es a veces cuando realmente estoy tan enojado, estoy tan cargado o triste, ¿sí? O quizás con mi proceso de miedo también, y lo único que hago es oír, ¿sí? Y muchas veces hay personas que tienen el hábito que mientras alguien está hablando, le está haciendo quizás alguna observación, ya su mente automáticamente se está preparando para un mecanismo de defensa. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a responder? Y ojo, porque aquí estamos cometiendo un error, porque estamos oyendo, no estamos escuchando. Cuando se escucha es cuando se comprende lo que se está diciendo. Por eso la escucha activa siempre será muy importante. Relacionarnos con tipo de personas que siempre quieren tener la razón, que siempre como que quieren tener como que el dominio de las cosas, pues es frecuente, siempre existen. Existen más de 16 tipos de personalidad que debemos de entender nosotros primero nuestras emociones para poder entender a las demás personas que se expresan. Vuelvo y reitero, muchas veces tenemos es un diálogo por medio de un lenguaje totalmente corporal, ¿sí? A veces nos olvidamos de que nuestro cuerpo también habla y realmente creo que el 30% de lo que nosotros somos más comunicación no verbal que una comunicación realmente pues activa, verbal. Entonces, ojo con eso. 3, hablemos de también algo súper interesante y es hacer ejercicio. El ejercicio realmente más que una actividad física nos ayuda a varias cosas. Lo primero, aliviar el estrés. Lo segundo, a tener buenos hábitos. Y lo tercero, pues nos ayuda a liberar esas tensiones, esas cosas que realmente nos cargan a nivel emocional. A veces nos frustramos, a veces como que, hoy quiero como canalizar lo que siento y por medio del ejercicio físico pues nos ayuda bastante. Además, el ejercicio físico nos ayuda a liberar nuestros químicos, nuestros neurotransmisores que también necesitamos, aumentar esa parte, digamos que de manera positiva, ¿sí? Entonces la serotonina, las endorfinas, todo esto va ligado a nuestra autoestima también. ¿Y por qué no activarlas de manera natural sin necesidad de estar medicados o estar tomando incluso medicación homeopática? ¿Sí? Las esencias florales son muy buenas, pero déjenlas siempre como un plan B lejano, no tan cercano. Es importante que lo tengamos en cuenta. 4, no te tomes mal las críticas. Creo que cuando nosotros aprendemos a tomar ese rol de buena onda cuando alguien nos está diciendo algo sin tomárnoslo personal, sin dejarnos lastimar, pues estamos aceptando, ¿sí? Que una crítica más que me reste, lo contrario, me va a aportar. ¿Por qué? Porque voy a entrar en sintonía con la persona, voy a tener esa empatía, voy a tener esa autoconfianza como que, oye, sí, realmente gracias porque me estás diciendo hoy esto por lo cual no estoy haciendo bien y en buena onda, qué bueno, chévere, ¿sí? Porque cuando yo entro en ese mecanismo de defensa y automáticamente activo, miren, a mi enojo, pues automáticamente mi inconsciente ya pone ese mecanismo de defensa y pues no voy a recibir las críticas y pues me lo voy a tomar todo de manera emocional, muy personal y pues va a haber un desequilibrio emocional y eso no es lo que buscamos. Lo contrario, lo que buscamos es un restablecimiento emocional. Quinto, trabajar nuestra autoaceptación. Y es que esto es uno de los grandes problemas de no aceptarnos tal cual somos. Siempre queremos compararnos con una figura ideal, ¿sí? Y pues es que digamos que esta metodología pues realmente no es tan sano, no es beneficiosa, porque a nivel emocional, en vez de yo como que regularla, entonces me voy a sentir o triste porque ay, es que no tengo las medidas establecidas del estereotipo de mujer que hoy en día está, entonces no, es que yo ya no soy inteligente, es que tal, no, no, la autoaceptación hace parte y lo hablábamos hace 15 días, lo hablábamos en nuestro live, de la importancia del amor propio, ¿sí? Cuando yo hablo de amor propio, acepto que me equivoco, acepto que hago parte de los procesos de la vida, acepto tal cual quien soy, que vine en esta cajita de regalo y que pues que esta cajita de regalo hay que cuidarla,
¿sí? Indiscutiblemente. ¿Y cómo la cuidamos? Con los pasos que acabamos de ver hace unos segundos. Entonces, por eso es sumamente importante que no tengamos ese conflicto propio, ese conflicto de intereses, sino lo contrario, que busquemos cómo relacionarnos primeramente con nosotros mismos para poder entender mis emociones y poder entender las emociones de los demás. Sexto, adopta una actitud positiva, ¿sí? A veces, digamos que hay muchas personas que establecen que, ay, pero ¿de qué me sirve ser positivo si realmente todo me sale mal? No, cuando tú estás bajo esta frecuencia, pues realmente te vuelves resistente, que aunque vengan los conflictos interpersonales, pues tienes un plan A, B, C y Z de cómo poderlo resolver, porque estás aceptando lo que sucede, buscas una posible solución y cuando eres optimista, pues le haces ese frente a la vida, ¿sí? Y esto es necesario tener esa voluntad para poder decir, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Esto no quiere decir que pues no vamos a ser consecuentes con las acciones, ¿no? Porque pues cada acción tiene una consecuencia. O sea, aquí el tema es ser positivos y poder decir, oiga, pues realmente busquemos siempre lo que me aporte, no lo que me reste. Séptimo, siempre pensemos en lo bueno y no en lo malo. A veces nos enfocamos más como que, ay, no, pero hoy está lloviendo, no, pero pues es que no hay dinero, y todo esto realmente pues activa y genera es un malestar emocional y pues es que uno no le provoca espero nada, ¿sí? ¿Cuántas personas ustedes han conocido que son negativas, pero negativas, negativas, negativas? Y uno como que tan mala es la vida, ¿sí? Y nos hacen hasta cuestionarnos, realmente así es la vida, tan difícil, tan dura, y pues a veces como que preferimos, es como evitar. Y pues no, incluso hasta las personas no tienen la culpa. Quizás no se le ha dado esa crítica de manera constructiva, no se les ha dicho de una manera cariñosa de cómo son las cosas. Aquí el tema no es ponerle adornos a las palabras, es simplemente saber decir, porque el que sabe decir las cosas pues realmente tiene un éxito en la comunicación y eso es lo que quizás logramos. Cuando yo acepto las cosas buenas, ¿sí? Pues estoy restableciendo a que quiero edificar mi presente, porque pues las cosas malas casi siempre vienen desde lo que pasó, ¿sí? Y el pasado recuerden que no lo podemos cambiar y el presente sí lo podemos modificar y nuestro futuro lo podemos construir y en psicoterapia lo podemos hacer porque juntos podemos elaborar esas herramientas que tanto necesitamos. Quizás podemos volver todas estas preguntas que se nos vienen a la mente y buscar esas respuestas, porque todo en la vida tiene una respuesta, pero el tema es que nos enfocamos a otras, quizás a otras situaciones de la vida y dejamos esas preguntas ahí. Entonces en psicoterapia juntos podemos resolver esas preguntas. Octavo, retírate en el momento que sea adecuado. Y es que cuando hablamos de retirarnos en ese momento, es aquí la forma oportuna para yo poderles compartir la técnica del semáforo, la cual voy a compartirles ahorita más adelante, del cual es necesario, ¿sí? Porque cuando yo tengo una actitud positiva, pero viene un conflicto, ojo, debo de pensar primero cómo voy a actuar, porque en ocasiones lo que permito es dejarme llevar por el enojo, ¿sí? Entonces viene algo externo, ¿sí? O interno y yo me lo tomo automáticamente personal. Y no me retiro, sino lo contrario, estoy ahí y pregunto e indago y lastimo y digo, y no, y finalmente genero pues es un caos y explota la persona que esté con, digamos que a mi lado. Y pues digamos que aquí lo que buscamos es planear muy bien las cosas, es planear primero muy bien ese filtro entre cerebro y boca de lo que voy a decir. Pero más adelante les voy a socializar un poco más y al detalle esta técnica. Noveno, no reaccionemos a un golpe, ¿sí? A veces creemos que esa es la solución y no, puede que se hayan detectado conflictos muy fuertes, pero finalmente los golpes, tanto físicos como quizás verbales, todo eso es un conflicto finalmente. Y pues la violencia tanto intrafamiliar como pues la violencia externa que trae, pues más violencia. Aquí lo que buscamos es que debemos de ser pacientes y recordemos que la paciencia es esperar, ¿sí? Pero lo que hace la paciencia que surja su efecto es saber esperar,
¿sí? Saber actuar mientras espero una respuesta a lo que quizás estoy esperando, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Necesito respirar profundo, necesito realmente como que, ok, centrarme en la razón de lo que está pasando. Y yo siempre he dicho que nosotros tenemos dos cerebros, cerebro uno y cerebro 2. Y estos, aunque quizás queremos desconectarlos, no, existe una interconexión totalmente única, auténtica, pero entonces necesito ponerlas en una balanza y empezar a tomar decisiones racionales, porque pues finalmente violencia siempre será más violencia. Y decimos invitarlos siempre, prácticas mindfulness o prácticas de meditación, estas prácticas milenarias realmente, aunque hoy en día son tan populares, son tan importantes, pues mejoran nuestros procesos de concentración. ¿Por qué son buenas? Porque reducen el estrés, mejora la autoconciencia, mejora ese proceso de amor propio, la autoaceptación. Esto nos ayuda en estos momentos de estrés tan fuertes, nos ayuda a tener una visión diferente, a ser positivos, a poder buscar la solución a esa coyuntura o a digamos que a esa situación que se presenta. Y lo más bonito de todo es que voy a poder controlar mis emociones. Entonces aquí la invitación para todos ustedes es que podamos reconocer e identificar que las emociones sí o sí siempre serán nuestros mejores aliados para poder llevar a cabalidad estos procesos tan bonitos. Entonces, hasta aquí es cómo debemos de fortalecer nuestras emociones. Ahora, realmente con estas herramientas necesitamos indiscutiblemente aprenderlas a manejar. Si nosotros no manejamos nuestras emociones, no podemos pretender que ellas nos manejen a nosotros, porque ojo, esto pues indiscutiblemente lo que va a hacer es activar procesos o quizás enfermedades mentales, y eso no buscamos desde los procesos de psicoterapia. Entonces, ahora sí, la tan llamada y famosa técnica del semáforo. Y es que yo aquí lo que necesito indiscutiblemente es regular mi temperamento. Oído, necesito regular mi temperamento, no mi carácter. Cuando hablo de mi temperamento, hablo de regular mis estados emocionales y especialmente hablo de lo que es el enojo, ¿sí? Este estado emocional es el que más necesito regular. Entonces, cuando yo estoy en este estado emocional de enojo, lo primero que voy a hacer es recordar ese color rojo y hago un alto, ¿sí? Un alto como que dame unos minutos, estoy algo indispuesto, estoy enojado, vas, caminas, te tomas un vasito de agua y empiezas a tranquilizarte y utilizas técnicas de respiración. La más tradicional, ¿cuál es? Inhalar por la nariz, sostener durante 5 segundos y exhalar fuerte por la boca. Ese ejercicio lo haces entre 3 a 5 veces. Cuando ya estás un poco más tranquilo, el ejercicio de la respiración que hace es darle el comando a tus sentidos y a tus, digamos que, sí, a tus sentidos, que estás bien, de que no estás corriendo ningún peligro. Entonces, cuando ya estás un poco más tranquilo, vamos al color amarillo. Y en el color amarillo nos alistamos y empezamos realmente a identificar si valió la pena enojarme. Y pienso si realmente tengo quizás responsabilidad ante el tema y busco una posible solución. Posible solución que sea A, B, C, Z, si es necesario, en el cual yo tenga una asertividad, que tenga una empatía con la persona a la cual acabo de tener el evento. Y como ya estoy tranquilo, ya no estoy enojado, pues entonces ya paso automáticamente a mi color verde, y en ese color verde pues automáticamente viene la tranquilidad, viene esa alegría o ese proceso interior, primero conmigo mismo, para poder reflejar eso. Recuerden que es necesario nuestra comunicación no verbal. Entonces, no, yo no te pido que llegues con sonrisa de oreja a oreja, pero sí te pido esa empatía. Esa empatía es pertinente porque te permite llegar al color verde para avanzar, para continuar y poder resolver, reconocer que has faltado, si has faltado, reconocer que realmente existen otras opciones en la cual las dos partes van a ganar, y de esta forma manejamos nuestros estados emocionales. Esta técnica ambigua, técnica maravillosa, la cual nos va a enseñar siempre a manejar nuestro temperamento. Y es por ello que yo quiero agradecerles a todos ustedes, como siempre, su fidelidad
da todos los miércoles porque están aquí. Y para el próximo miércoles, entonces quiero proponerles 2 temas. Quiero que ustedes escojan como votación, como lo hacemos cada 8 días, si desean que hablemos sobre el duelo por pérdida de un ser querido o continuamos sobre el manejo de emociones y hablamos de la inteligencia emocional. Entonces, ustedes deciden, ustedes identifican qué tema desean del cual quieren que hablemos y de esta manera, ya que ustedes decidan, pues en 8 días nos volvemos a encontrar. Y es por eso que hago apertura ahora en este instante para esas preguntas que decíamos al inicio, no sin antes agradecerles como siempre a su fidelidad, invitarlos a cada uno de ustedes, si no me siguen, para que me sigan, @miladypsicóloga, visiten mi página web www.miladyangel.com, ahí también van a encontrar material de apoyo, van a poder agendar para las personas que quieren iniciar un proceso de psicoterapia. Recuerden que estoy para ayudarles, recuerden que este proceso es tan bonito y es tan importante para que juntos elaboremos realmente el fortalecimiento de nuestra salud mental, que es la más importante. Entonces, sin más preámbulo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y aquí quedo súper lista para las preguntas. Muchísimas gracias.